Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, y hoy subrayamos, como decíamos, el versículo 12, que nos dice, queridos amigos, la palabra de Dios. David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que engrandecería su reino por el bien de su pueblo Israel. Qué lindo, queridos amigos, porque estamos en esta narración que es la conquista de Jerusalén del 6 al 12, estos 7 versículos que nos hablan y que nos hacen entender cómo David se relaciona. En primer lugar, es un relacionamiento con su equipo humano. Porque dice el rey y sus hombres. Esto también hablábamos que tal vez eran los mercenarios que estaban con David. Por eso habla solamente de sus hombres. Nosotros sabemos que primero se le juntan unos 400 hombres cuando David estaba huyendo, cuando la primera vez fue nada más y nada menos que fue a la ciudad de Goliat, a Gat. Él va allí primero cuando está huyendo de Saúl, pero después comienza a decirle, pero ahí David, pega con los yucacos, héroe máximo, en Gat, en la ciudad. Él tenía la espada incluso de Goliat, ¿verdad? Y entonces ahí se da cuenta que Aquís ya era el rey en ese momento de los filisteos allí en Gat. Oye, muy en contra porque ya comienza a hacer alboroto allí, y David se da cuenta que va a ser perseguido. Cuando eso él está prácticamente solo todavía. Y entonces hace todo, hace mamarracho y todo hace David, de todo, ya pues a ver. Eso estamos todavía en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Y después se va, y escapándose, después dice que se le van juntando la gente, muchos familiares, y más o menos junta unas 400 personas la Owahendie, a Oñemoila Davindie. Y así va formando un pequeño ejército. Él comienza a luchar, le llaman por ahí, ¿verdad?, para ir a defender sus propios hermanos. Es interesante porque en realidad el rey, el que tendría que haber hecho todas estas cosas, defender, ponerse como ese pastor que defiende a su rebaño, se llamaba Saúl Doña Pollo. Por eso es que tiene razón cuando en este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes dice que todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron, aquí estamos, somos de tu misma sangre, muy bien, hasta ahí todo bien. Ya antes, y esto es lo lindo cuando dice en el versículo 2, ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiaba a Israel. Eras tú realmente quien guiaba a Israel. Y nos muestra lo que es cierto, porque desde el primer momento
cuando los hermanos, las ciudades se sentían invadidas o rodeadas o atacadas por los filisteos, llamaban con urgencia, Amabe o no hay David, no hay Saúl. Saúl incluso te pone ahí una actitud totalmente negativa contra su pueblo, porque después Saúl comienza a perseguir incluso a su propio pueblo, comienza a perseguirle a David y comienza a perseguirle a sus hombres, es decir, a los mismos habitantes de su pueblo. En vez de que Saúl y que ponga paz en las fronteras contra los filisteos y contra sus enemigos, él comienza a perseguir a su propio pueblo. Queridos amigos, esto es algo bastante, vamos a decir, bastante complicadito, porque demuestra que también la actitud humana, vean de actitud, porque ya con ella pone la de aplicación ya mindu uri ya cuari ya va lo coaina ñamaña ya mi va lo y lo que está sucediendo, queridos amigos, en este caso es que también nosotros, en lugar de defender, ¿verdad?, a nuestro pueblo, por ejemplo, defender a nuestros, ya supe, que tiene ejemplo, horticultores, ya supe toda la cuestión de las hortalizas, toda la cuestión de la venta, de los productos nuestros. Va ella, se la tendotaina, se la Saúl entonces, va a porque dejo que entre el contrabando. Voy contra mi pueblo, le persigo a mi pueblo, a yucal a ese pueblo, en vez de que ya estoy que la contrabando. Y peor todavía, y yo con ese contrabando me beneficio, añembo rico, enriqueciéndome personalmente y empobreciendo a mi pueblo, a mi país, a mi nación y peor todavía a mi gente trabajadora. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, en este lunes santo estamos iniciando nuestro caminar siempre después del Domingo de Ramos en que aclamamos al Señor como nuestro Mesías. El lunes santo le llamamos el lunes de la unción y justamente le encontramos a Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro. Y aquí este episodio tan interesante en que esta mujer unge a Jesús en los pies y también le enjuga con el cabello. Y esto es muy interesante porque después hay una reacción de parte de Judas. Hubiésemos vendido este perfume, dice, por 300 denarios. Es mucho dinero, evidentemente. Pero aquí nos habla de dos actitudes, como siempre nosotros sabemos, y este lunes santo nos invita, queridos amigos, a pensar ya en esta generosidad total. A los pobres ustedes siempre lo tendrán, dice Jesús, ante esta expresión que es simplemente para justificar una acción muy egoísta de parte de Judas. Hubiésemos vendido. Es una actitud materialista, porque después el mismo evangelista dice, en realidad no lo decía con este interés de poder ayudar a los pobres, porque él dice incluso, tenía la bolsa y dice, de lo que significaba el dinero de la comunidad. Queridos amigos, hoy al mirar al ungido estamos entendiendo que la unción significa la generosidad. Esto que es lo mayor que nosotros poseemos, este perfume que cuesta mucho dinero, sin embargo nosotros somos capaces de derramar, somos capaces de ungir al Señor, de ungir al amor verdadero de nuestra vida.
Esto es esencial y fundamental entenderlo en este lunes de la Semana Santa. Que seamos también nosotros generosos con los demás. Y hagamos que nuestra misma nación, nuestro mismo pueblo, nuestra misma familia, sea una familia generosa, y porque le tenemos a Cristo en nuestra vida. Estamos ungiendo al amor de nuestra vida. No seamos como Judas, que al final de cuentas lo único que está buscando es su propio interés material. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con estas cenizas, Señor,
renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos
cenizas, Señor, nos acercamos a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y hoy concluimos con este versículo 12, la narración que se refiere a la conquista de Jerusalén. Nosotros vimos desde el inicio del versículo 6, el rey y sus hombres se dirigen a Jerusalén para atacar a los jebuseos que habitaban en aquella región. Ellos dijeron a David: no entrarás aquí, los cojos y ciegos te rechazarán. Era una forma de decir: David nunca entrará aquí. Bueno, esto ya hemos reflexionado, muy interesante en nuestros estudios anteriores. Pero a ver ya enojínañande, allí que llueve mañana. El rey y sus hombres, tal vez los mercenarios que iban con David, sus hombres, estos son los que van para poder conquistar Jerusalén. Pero se presenta en una forma muy sarcástica, ¿verdad? Los jebuseos. Yo lo voy a ir porque la ciudad de Jerusalén era una ciudad casi inexpugnable. Habiendo aquí la pesan de la Jerusalén. Habiendo ego y que bebina llevar. Entonces los jebuseos, o sobraban a David, va a decir: los ciegos y los cojos te rechazarán. Un millonero presenta también la oñonera una vendida pombo y parada goy. De por hacia Jerusalén. Eso es lo que le dicen los jebuseos a David. Pero claro, con esto también están hiriendo nada más y nada menos que a David mismo. A David le están tocando, a Pocón de Nambire. A Pocón de Nambire. O si no, el famoso ese, hacía una raya ahí en el suelo. Después ya sabe, rehazar y qué estamos que te ve. ¿Se dan cuenta? Estas son cosas muy interesantes que cuando nosotros éramos niños sucedían estas cosas, pues condenan vire o lo que sea, rehazamos, rayapea. Entonces, ¿cómo la moquete? Y a ver, pues lo mitad, oye, desafía, ahí está el desafío. Desafía. O poco venderugre, o poco venderugre. Entonces, se de ya. Bueno, es un poco lo que pasa con David, porque después David nunca entrará aquí, ¿verdad? Eso es lo que ellos están queriendo decir. David que hay jamás a Jerusalén. Pero ahí está el adversativo, como siempre nosotros decimos, pero, cuando nos dice pero, David después entonces quiere decir que se siente allí, medio humillado, se siente como tocado, y entonces David conquistó la fortaleza de Sión, también conocida como ciudad de David, con el adversativo. Pero ante esta situación, entonces David se presenta, lucha, se empeña, y entonces conquista la ciudad de David. Y entonces le llama fortaleza de Sión, también conocida como ciudad de David. Y continúa por eso, ¿verdad? Cada vez más ensalzando la figura de David. David había declarado: para atacar a los jebuseos deben subir por el túnel Coanga. Mala
oye, por la chiste ya o en una forma irónica, sarcástica. Entonces David mismo, porque David me lo lleva, a ver la en Satua, lindo batalla, mío, se da una me saca la enseguida, negra de esta vez llegó ahí, porque Jerusalén es inexpugnable. Nunca va a haber negativo y que a ver negativo conquistar la Jerusalén. A Pépico Peyuta me conquistarse. Así es que, queridos amigos, ahora continúa. Esto dice que David había declarado todo esto para atacar a los jebuseos. Deben subir por el túnel y acabar con los ciegos y cojos que David aborrece. Tienen que subir por ahí y tienen que acabar, porque tomar las mismas palabras, pues llegué y yo llegué y la cojo a la Jesantúa, mío, ZBM, a penda, pilla, como ahí, va. Entonces David toma llela y palabras, pues, peñengüe, entonces yo, bueno, PJ, pequétase por el túnel, a BJ, peñona, no sé, con los ciegos y con los cojos. Ya se me va a la y ciego, la y cojo, la ñanda en disparata ahí. Volvemos enseguida con más ñanda, ya arañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el momento no está previsto que Francisco presida ninguna de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. De hecho, el Vaticano ha señalado que el Papa ha delegado en el cardenal Leonardo Sandri presidir el Domingo de Ramos. En todo caso, no se descarta que Francisco haga apariciones esporádicas, como las que hizo durante el Jubileo de los Enfermos. Y tampoco se descartan más episodios como este. El Vaticano confirmó que el Papa estaba paseando en su residencia de Casa Santa Marta en silla de ruedas y que decidió ir a la Basílica para rezar ante la tumba de sus predecesores, concretamente Pío X. En todo caso, lo que parece claro es que está retomando más el contacto con la gente. Durante estos días se reunió con los monarcas ingleses y también trabajó junto a algunos responsables de la curia. Además, el Vaticano señala que hay ligeras mejoras en el aparato locomotor y respiratorio y que pasa periodos más largos de tiempo sin el oxígeno. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? San Pío X es conocido por muchas cosas. Principalmente se le alaba por ser el papa que impulsó el catecismo, el código de derecho canónico, y quien reformó la curia, aunque también fue el pontífice que, dicen, murió de pena porque falleció tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Así lo definía en 2014 el entonces presidente del Pontificio Comité de las Ciencias Históricas. Todos creían que ganarían la guerra y los soldados iban al frente seguros de que regresarían en poco tiempo con sus familias. Por eso se puede decir que el Papa muere de pena en la noche entre el 20 y el 21 de agosto de 1914. 3 semanas después comienza la Primera Guerra Mundial. Él ya sabía que sería una masacre. A nivel pastoral tomó medidas como la de permitir una mayor frecuencia de la comunión y promover un mayor conocimiento del catecismo para hacer frente a las corrientes ateas o agnósticas de la época en la que vivió. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Con el resplandor del tercer amanecer
que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús, que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Vive Jesús, Él resucitó. Esa luz es Jesús, que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este lunes santo. Este es el día que nosotros le llamamos de la unción en Betania. Ya estamos en nuestra Semana Santa, ya de esta hermosa oportunidad para reflexionar sobre su palabra. ¿Y en qué tenemos que comenzar a cambiar directamente, queridos hermanos? Hoy la palabra del Señor nos acompaña desde el libro de Isaías, capítulo 42, del 1 al 7. Así habla el Señor: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni lo hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desplantará hasta implantar el derecho de la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Así habla el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Queridos amigos, qué hermosa esta profecía de Isaías. Dios salva, quiere decir Yahvé que nos salva. Así es que sé yo que recuerda lo que estamos escuchando de la profecía de Isaías. Upea lleva para entusiasmarnos. Ya hoy porque aquí nosotros sabemos cuál es esa gracia que estamos recibiendo de parte del Señor. Pero tenemos una misión muy importante como siervo suyo. Este es mi servidor. A quien yo sostengo, el Señor no nos abandona, sino que camina con nosotros. Y por eso este espíritu que Él puso en nosotros nos ayudará a llevar, dice, queridos hermanos, el derecho a las naciones. Aupea entonces la ñandella pona, llevar la justicia, el amor, el derecho, la caridad, la solidaridad, el empeño, la generosidad.
Cuanto en mía con ambas ahí pona mía lleva ñandeñamos sarambianas allí cualca peña de netame. Él no gritará, no levantará la voz, ni lo hará resonar por las calles. Esto quiere decir, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, en la medida en que recibimos la fuerza del Señor y en la medida en que vivimos ya convertidos, quiere decir que ya Huerecota lleva la fuerza suficiente para poder llevar los valores positivos que Él hoy nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 5, el segundo libro de Samuel. En este caso, hoy subrayamos en este curso bíblico el versículo 12. David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que engrandecía su reino por el bien de su pueblo Israel. Entonces, aquí nos hace la síntesis final de esta pequeña narración que consiste en la conquista de Jerusalén. La opinión de Yahshata sobre la cuestión de los hijos de David, o sea, ya cuando David se instala en Jerusalén. Entonces, como David comienza a, entre comillas, a adueñarse, tomar verdadera posesión. Y nos va a presentar, ¿verdad?, a los hijos de David en Jerusalén. Esa es la mejor manera de presentar. Pero eso ya lo vamos a ver en la narración siguiente que va del 13 al 16. Ahora el versículo 12. David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel. Esto es lo primero, lo primero. David que se da cuenta, David que entiende y dice, bueno, es el Señor, el que me ha confirmado a mí como rey de Israel. Decíamos que tres cosas eran muy importantes saber ante esta situación. ¿Y qué es lo que sabía David? Que en primer lugar decíamos que es Dios mismo el que lo establece a él, lo pone como rey. Que este reinado que yo tengo aquí no es un reinado porque gente la lleva, o sea, incluso te va demostrando el autor sagrado con todas estas expresiones que no era fácil conquistar Jerusalén. No era fácil. E incluso por eso estas palabras irónicas, estas frases irónicas. Nosotros, con los ciegos y con los cojos, le vamos a correr a ustedes. David dijimos, ay, guave, ahora me voy a poner. Incluso ciegos y cojos. Es la forma de decir que Jerusalén es inexpugnable. Pero mejor dicho, ahora nosotros que nos damos cuenta que David entra, que David toma posesión de Jerusalén, David vence entrando y tomando Jerusalén, con eso nos está diciendo que la gracia de Dios es la que le acompaña verdaderamente a David. A pesar de que David aquí se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta, reflexionó y entendió. Pero si aquí nadie pudo entrar, ¿cuándo vas a ser tirígina con el coño motivaiteni? A Beñan de Yara se me saca y se dale, David, mandale a tu ejército, a tu tropa, o por lo menos a los principales y más valientes guerreros, que entren por el canal, Y así es como ellos toman Jerusalén. Así que, queridos amigos, esta forma de narrarnos, esta forma de decirnos, nos está mostrando que el que verdaderamente hace que Jerusalén sea arrasada o sea tomada y ahora sea edificada también al mismo tiempo por David, como que
como Tendotai, como rey y como el lugar central de su gobierno, entonces quiere decir que algo sucedió. Maoya Bobea. La ñande, ejército ninte, tra ñande la ya estamos ñande la ñande valeterei, upea ya puta, porque nikatumo aintajinakuri. Pero ahora tenemos en nuestras manos. Ahora hemos ingresado. Y entonces David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey. Esto es algo, es un milagro patente. Estamos dentro de Jerusalén. Y ahora nosotros lo vamos a convertir y vamos a hacer que Jerusalén sea el centro de nuestro gobierno. Ahí entonces la tendo taisham, maña ponata ya eshata, como centro, porque está en el centro, ¿verdad?, del reino norte-sur. Vamos a poner a Jerusalén como capital de Israel. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muy temprano en la mañana, cuando sintió que se aproximaba su hora, le pidió a todos los presentes, incluido al párroco de Shedán, que la dejaran sola. Le sobrevino entonces una terrible agonía en la que todos los dolores padecidos en esos interminables 38 años se multiplicaron hasta el paroxismo. En convulsión permanente, arrojaba raudales de sangre por la boca, la nariz y los oídos, y a las 4 de la tarde de ese viernes, 14 de abril de 1433, Santa Liduvina, con el cuerpo deshecho, pero el espíritu intacto, expiró transfigurada. Desesperado su sobrino, al único que le permitió quedarse, fue a buscar el sacerdote y a los asistentes a la misa que ofrecían por su salud. Les describió entonces el alucinante trance de la moribunda y apresuradamente los asistentes a la Eucaristía retornaron con el niño a la humilde vivienda de Santa Liduvina y se sorprendieron con la inefable expresión de beatitud de su cara, con su piel de una tersura impensable y su cuerpo rozagante. Todo ello daba la impresión de que estaban ante una adolescente dormida, a pesar de los 53 años que hacía poco había cumplido. Nacida en Schiedam, Holanda, el Domingo de Ramos de 1380, Liduvina creció en el seno de una familia pobre, pero muy piadosa, y al amparo de la Virgen llegó a la adolescencia hermosa, solitaria y discreta. Cuando ella contaba 16 años, sus amigas, para sacarla de su mutismo, la invitaron a patinar con tan mala suerte que en el descenso sobre la nieve fue arrollada por una compañera y en el acto quedó paralizada, excepto su brazo izquierdo. En ese momento comenzó su vía crucis. En poco tiempo, al estar en la misma posición, su cuerpo se llenó de llagas. Vino la gangrena, su pecho se saturó de pústulas que luego se convirtieron como en un cráter canceroso. Tuvieron que dejarle abierto el vientre para sacarle diariamente y por muchos años los gusanos que se la comían sin pausa. Su brazo derecho fue carcomido hasta quedar en el puro hueso. A ello se le sumaron las constantes hemorragias. Perdió el ojo derecho y el izquierdo se volvió tan sensible a la luz que no podía mantenerlo abierto. Y luego, como de encimita, sobrevivió a la peste. En los primeros años Santa Liduvina aullaba y gemía de dolor porque nada podía calmarlo, pero un día, a petición de su confesor, el padre Pot,
se puso a meditar sobre la pasión de Cristo y encontró en ella y en la oración el reposo, el descanso y el alivio que tanto necesitaba. Desde ese instante se dedicó a orar por los dolores de los demás, dejando a un lado los suyos. Y comenzó una vida milagrosa imposible de creer. En adelante, Santa Liduvina solo se alimentó con la comunión recibida 3 veces por semana durante los 20 años restantes de su martirio. Y en todo ese tiempo no durmió más de 10 horas. Aún así, mantuvo el mismo peso corporal, a pesar de que perdía hasta 2 litros de sangre. Óigase bien, 2 litros de sangre diariamente. El olor nauseabundo que expelía su cuerpo se transformó en una persistente y fina fragancia que inundaba su casa e impregnaba a todos los que la visitaban. La fama de santidad de Santa Liduvina trascendió los límites del pueblo y de todas partes de Holanda comenzaron a llegar peregrinos enfermos que siempre retornaban a sus pueblos. Irónicamente, ellos retornaban a sus pueblos de origen sanos y convertidos, mientras ella no se podía aliviar. Una bolsa con 8 libras que sus padres le habían dejado como herencia se convirtió en una caja menor de la que se alimentaban y vestían los pobres, las viudas y los huérfanos, pero por más que sacaran de ella, siempre contenía la misma cantidad de monedas. Al morir, su casa se iluminó mientras su cuerpo permaneció allí, y la fragancia que emanaba su cadáver se esparció por todo el pueblo. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1890. Por eso hoy, 14 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Liduvina que por su intercesión sean atenuados los dolores de quienes padecen en este momento enfermedades crónicas y terminales. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. En el miércoles de ceniza comenzamos la transformación. Se te invita a convertirte y creer en su palabra. Empieza cambiando tu interior. 40 días caminando, Cuaresma, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu vida. Tenemos 40 días para preparar el corazón.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y tenemos en este versículo 12, David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que engrandecía su reino por el bien de su pueblo Israel. Queridos amigos, esta segunda partecita, el hecho de que engrandecía, dice el Señor. Oye, yagua, ñande yara, deneje, diga tumo ay, orero y mejina gurigoave. Anga, orero y mejina gurigoave, amba eriubea. Aupea derejero viveñan de yara. Delare yapo areina upea. Re yapo la orere coebe, re me eone, pe catupurero verecoa. Aupear el aro yuro, ñoneros, escaros, ya. Y la creatividad también podemos decir, ¿verdad? Porque David le dice, van a entrar ustedes por el túnel, Dae cuya no puede venir exponer, puede venir ñaína, porque era Jerusalén inexpugnable, era imposible, ¿verdad? Atravesar los muros, hasta que ellos entran, decíamos, por el canal de agua, que era el canal que se necesitaba justamente para irrigar la ciudad, justamente en tiempo de guerra. ¿Por qué? Y porque se encerraban, y una vez que ellos estaban encerrados, ¿cómo hacemos para abastecernos del agua? ¿Cómo hacemos nosotros para poder tener aquí lo suficiente y poder seguir sobreviviendo? Porque si estamos sitiados, entonces ya de Yahuerecoana algo, ¿verdad? De alguna manera tiene que haber algo para poder sobrevivir. Y entonces nos vuelve a decir que David comprendió entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel. Lo había confirmado. Coangañan de Yara, allí esa cuá, lleva, coangañan de Yara, ahui lleveme en de, porque ella es. La she aimera moco ave, upeañan de Yara, derejero vive. Derejaeñan de Yara se ape imagina ahora como rey de Israel. Así que, muchas gracias. Primer elemento. Reconoce y entonces que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel. Coangan deñan de Yara, reme elise pepo acabe, se catupure formal a opear en la cela hay que coave, a operar en de remes. Quiere decir que este es un designio de Dios. David comienza a pensar y a reflexionar y a decir, ¿qué es lo que hemos hecho? O mejor dicho, ¿qué es lo que Dios hizo a través de nosotros? Esta cosa es una linda enseñanza para nuestros pueblos, para nuestros gobiernos, para nuestras familias. Si nosotros miramos nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es mirar y ver, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos logrando y conquistando? Y ahí nos vamos a dar cuenta, aquí lo que yo estoy haciendo, estoy viendo que vamos creciendo como personas, vamos creciendo como pueblo. Coan añandea, yahuereco pama veñan de yara, o me seba y cueñandea para nuestra propia felicidad. Pero al mismo tiempo, ñandé, si yo que fuera ñandé ñamaña poná, ya esa poná, ñañe punuana, yaguatabe, con estos criterios tenemos que comenzar a trabajar también de la misma manera. Entonces esta será una primera enseñanza. Peñan de Yara o me SPA. Y cuando lo hacemos de corazón y cuando lo hacemos bien, nuestra relación, primero, en forma interna, ya de Curipeña Moñe por un huevo, es una relación positiva. Y al mismo tiempo, después nosotros sabemos que esta relación que se dará de manera externa. En el versículo anterior nosotros lo hemos visto demasiado bien porque es el rey Hiram, rey de Tiro, quien envía una embajada junto a David. Un poco de madera. Orendía carpinteros, o orendía canteros. Oroi potaja de cuera, o yapo PM mara.
especialmente en tu persona, Rey David, nada más y nada menos que el famoso Jejal, que es templo por una parte y por otra parte es palacio. Con eso, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y estaba reconociendo y le estaba diciendo, tu política internacional, tu política de mandamás, tu política de gobernante, vale la pena, vale la pena. Pero ninguém ya recogerse. Cualquier pisatronco o bruña debe tener, lleva un tregañan de honor al mérito, que esto, que aquello, la ñan de presidente, venían de director de tal cosa, ñan de fulano de tal. Había ya el codirector hasta de cafetería, ya el es director, el director, a mí ya la cuatía, ya la peamos, entonces para reconocimiento. Este isla de café, entonces en Boazuca ponago y yo. Bueno, queridos amigos, eso es cuando ya llegamos a lo absurdo y eso nos demuestra justamente lo contrario de lo que nosotros estamos estudiando y de lo que nosotros nos damos cuenta. Este es un libro político, es decir, polis, que nos ayuda a dedicarnos mejor a nuestros hermanos, a nuestra realidad. Pero sobre todo es para políticos, ¿verdad? O sea, a las personas que quieren ejercer, pero con generosidad, que quieren ejercer como un verdadero servicio la organización de la comunidad. Y no como tenemos muchos entre nosotros que simplemente quieren sus organizaciones, que al final de cuentas, como decía el Papa Benedicto XVI, es una organización de bandidos, decía Papa Benedicto XVI, a los del Congreso de Alemania. Si no miramos el bien del pueblo y si no hacemos el bien con estos recursos que es de la res pública, es decir, las cosas que pertenecen a la comunidad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.